Pregunta número 85. El punto de ebullición de un líquido todos sabemos qué es y de qué depende. El punto de ebullición normalmente se define como aquella temperatura a la cual una sustancia cambia de líquido a gaseoso. Sin embargo, esta definición clásica no es del todo correcta. Rigurosamente hablamos de que no es correcta. ¿Por qué? Porque a cualquier temperatura un líquido puede pasar a vapor. Cuando vamos a trapear el piso, queda mojado, se seca. ¿Cómo es posible que el líquido, el agua líquida, pase al estado de vapor si no ebulló? No hay temperatura de ebullición, a temperatura ambiente ocurre. Entonces habrá que cambiar o habrá que reformar esa definición de punto de ebullición. En realidad, el punto de ebullición es aquella temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión externa. La presión de vapor de un líquido es aquella presión que hace que las moléculas tiendan a estar en estado gaseoso. Y la presión externa es aquella que impide que esas moléculas estén en estado gaseoso. Cuando las dos presiones se igualen, esa temperatura a la cual ocurre eso se llama temperatura de ebullición. El problema me dice que un líquido tiene su punto de ebullición a cierta temperatura T0 para una presión P0. Al aumentar la presión sobre el líquido al doble, se espera que éste hierva a una temperatura. ¿Cómo es esa temperatura? Si la presión se aumenta, quiere decir que para que hierva, la presión de vapor también tiene que aumentarse, ya que en el punto de ebullición las dos presiones se igualan. Si la presión externa se aumenta, la presión de vapor también debe aumentarse, como ocurre en una olla a presión. Una olla a presión hierve a mayor temperatura de lo normal, precisamente porque la presión interna de la olla, o sea, externa para el agua, se empieza a aumentar con la aparición de vapor. Al aumentar la presión externa, la presión de vapor se tiene que incrementar y, por supuesto, eso lo hace solamente si se aumenta su temperatura. Entonces, si la presión externa sobre un líquido se duplica, ¿qué tiene que ocurrir? La opción A dice, se espera que este líquido hierva a una temperatura menor a T0. Si la presión se aumenta, no puede hervir a menor temperatura. La opción B me dice mayor a T0, eso ya lo dijimos. Si la presión se incrementa, la temperatura de ebullición tiene que aumentar para compensar ese aumento de presión. La presión de vapor también se tiene que aumentar y la temperatura se aumenta. No son ciertas ni la C ni la D. La C dice que la temperatura de ebullición es igual a T0. No es posible que la temperatura siga siendo la misma cuando la presión cambió, ya que las dos están relacionadas, son dependientes. Y la opción D dice que es igual a T0 sobre 2. Esto quiere decir que sería la mitad de la temperatura de ebullición anterior. Primero que todo, no es menor la temperatura, es mayor. Y tampoco podemos decir que es el doble porque su dependencia no es lineal. Al aumentar la presión al doble, sí se aumenta la temperatura de ebullición, pero no podemos decir que se aumenta al doble. Simplemente podemos decir que aumentó. Estos razonamientos nos llevan a escoger como única respuesta la opción B.